El anuncio estaba enterrado 3 páginas adentro en un portal federal de empleo. GS5. Asignación remota. Guardabosques. Denali National Park and Preserve. El salario era modesto, pero incluía vivienda. Y vivienda significaba no pagar renta. Yo tenía $11,000 en deudas de tarjeta y un contrato que vencía en 6 semanas. Envié la solicitud un jueves por la tarde. El lunes por la mañana ya me estaban llamando. La mujer de recursos humanos hablaba rápido, como si leyera un guión que no admitía pausas. El puesto estaba en una estación de interior llamada Copper Creek, a 47 millas del asfalto más cercano. El guardabosques anterior había cumplido su periodo y había decidido no renovarlo. Me preguntó si tenía experiencia con aislamiento. Con teléfonos satelitales. Con sistemas de propano. Respondí que sí a todo. Programó mi ingreso para el 2 de noviembre, en Fairbanks. Conduje la autopista Allen a finales de octubre. En la camioneta de alquiler iba todo lo que poseía. Afuera, la temperatura cayó a 14 bajo cero. Me detuve en una gasolinera para comprar guantes más gruesos. El dependiente miró mis placas de Alaska y preguntó hacia dónde me dirigía. Cuando se lo dije, asintió una sola vez, y no hizo más preguntas. El proceso de ingreso en Fairbanks duró 4 horas. Firmé exenciones. Completé certificaciones para spray antiosos y comunicación satelital. Me entregaron mapas topográficos, una tarjeta laminada con frecuencias de radio y un bolso de lona con equipo de frío estampado con el logo del Servicio de Parques Nacionales. Un coordinador logístico llamado Emerson me llevó a una pista pequeña. Sobre la grava esperaba un DHC-2 Beaver. El piloto, Dennis, llevaba 19 años volando suministros en el parque. Me dijo que la estación de Copper Creek estaba operativa desde 1974, construida tras una serie de incidentes con excursionistas desaparecidos que el servicio quería vigilar más de cerca. Le pregunté qué tipo de incidentes. Dennis ajustó sus auriculares. Dijo que el terreno era engañoso. Que las distancias parecían más cortas de lo que eran. Que la gente escuchaba sonidos y caminaba hacia ellos. Algunos regresaban. No explicó qué ocurrió con los demás. Aterrizamos en un lago congelado a las 3:27 de la tarde. El sol ya descendía en ángulo bajo. Dennis descargó mi equipo sobre el hielo, señaló hacia el noroeste, a una línea de abetos negros, y dijo que la estación estaba exactamente a 1,200 yardas a través del bosque. El guardabosques saliente me estaría esperando. Luego volvió al Beaver, rodó sobre el hielo y despegó. Me quedé allí, de pie, con la lona a mis pies, mirando hasta que el avión fue apenas un punto oscuro contra el cielo gris. La caminata tomó 23 minutos. La nieve me llegaba a la espinilla en algunos tramos. Esquivaba troncos caídos y lechos de arroyos congelados. Los abetos negros crecían apretados, con las ramas cargadas de hielo. Nada se movía. No había pájaros. No había viento. No había motores lejanos. El silencio era tan absoluto que mi propia respiración sonaba como una intrusión. La estación apareció entre los árboles justo donde Dennis había indicado. Una construcción de una sola planta, techo metálico verde, cobertizo para el generador, un porche cubierto apilado con leña. Una antena sobresalía del techo. Paneles solares, apenas visibles bajo la escarcha, alineaban el muro sur. Se veía sólida, pero vieja. La pintura se descascaraba en los marcos de las ventanas. Un termómetro junto a la puerta marcaba 11 bajo cero. Un hombre salió al porche cuando me acerqué. Era mayor de lo que esperaba. 50 y tantos, barba gris, chaqueta de lona curtida por décadas de servicio. Se llamaba Aaron Kiss. Llevaba 6 años en Copper Creek. No me estrechó la mano. Me observó largo rato. Luego se dio media vuelta y entró, dejando la puerta abierta. Lo seguí. Dentro hacía más calor que afuera, pero aún lo suficiente como para ver mi aliento. Una estufa de leña dominaba la sala principal. A un lado, una cocina pequeña con hornilla de propano y bomba manual de agua. Un escritorio sostenía equipos de radio, libros de registro y una laptop conectada a un módem satelital. 2 puertas conducían a otras habitaciones. Dormitorio y almacén, supuse. Las paredes estaban desnudas,
salvo por un gran mapa topográfico y un póster laminado de fauna local. Aarón señaló una silla junto a la estufa. Me senté. Él permaneció de pie. Estarás aquí solo, dijo. Suministros cada 3 semanas. Contacto radial 2 veces al día. 0700 y 1900. Canal 6 únicamente. El teléfono satelital es para emergencias médicas. No para soledad. No para aburrimiento. Emergencias médicas. Asentí. Ruta de patrulla invernal, 8 millas, 4 puntos de control, mínimo 2 veces por semana. Registrar cada paso. Informe meteorológico diario antes de las 0800. Mantener generador, estufa y sensores perimetrales. Incidentes con fauna, formulario 10 a 343 en menos de 24 horas. Todo estándar. Aarón fue al escritorio y tomó una carpeta manila, gastada en los bordes, sujeta con una banda elástica. La sostuvo unos segundos sin ofrecérmela. Todo lo que acabo de decirte está en el informe oficial, dijo. Esto, no. La dejó sobre la mesa. Léela esta noche. Vuelve a leerla mañana. Guárdala donde puedas alcanzarla en la oscuridad. Memoriza lo que puedas. No la menciones por radio. No la menciones a despacho. No la menciones al piloto. ¿Qué es? Miró por la ventana. La luz se desvanecía. Los árboles eran siluetas. Procedimientos operativos, respondió. Los reales. Tomó su propia bolsa, ya preparada. El avión vuelve por mí en 40 minutos. Estaré en el hielo. Tendrás preguntas. No las responderé. Lee la carpeta. Y se fue. Cerré la puerta con llave. Añadí leña a la estufa. Me senté ante el escritorio y retiré la banda elástica. Dentro había un solo documento. 14 puntos numerados, mecanografiados en 2 páginas. Arriba, escrito a mano, protocolos estación Caper Creek. No registrar oficialmente. Lo leí una vez con la luz que moría. Luego encendí la lámpara de propano, y lo leí de nuevo. 1. Entre el atardecer y el amanecer, no responder a ningún grito humano que se escuche fuera de la estación, sin importar cuán desesperado suene. Registrar hora, dirección y duración en el cuaderno rojo. No abrir la puerta. No llamar. No intentar rescate. 2. Si el grito ocurre a menos de 100 yardas, lo sabrás por el volumen. Apagar todas las luces de inmediato y permanecer inmóvil al menos 7 minutos completos de silencio. 3. Gritos más allá de 100 yardas solo pueden observarse por la ventana norte. No usar prismáticos. No usar aumento. 4. Si escuchas tu propio nombre pronunciado afuera después del anochecer, no lo reconozcas. No lo repitas. Si lo dicen 3 veces, cubrir la ventana norte con la manta gris del almacén hasta el amanecer. 5. En la patrulla pasarás por un claro en la milla 4. No entrar. No mirar el centro. Caminar solo el perímetro. 6. Si encuentras a otra persona en la ruta, pídele que diga el mes y año actuales. Si duda o responde mal, regresar de inmediato, sin correr. 7. Repostar el generador cada 52 horas. Si falla después del anochecer, no repararlo hasta el amanecer. 8. Entre 2 y 10 y 2 y 40 de la madrugada, no mirar por ninguna ventana. Cerrar cortinas a las 2 y 5. No abrir hasta 2 y 45. 9. El chequeo radial de las 1900 debe incluir la fecha de hoy en voz alta. Si despacho responde con la fecha de ayer, cortar transmisión y no reintentar hasta las 0700. 10. Bajo el piso, debajo de la cama, hay una caja metálica con 12 llaves. Cada tercera noche, a medianoche exacta, abrir y cerrar la puerta principal con cada llave en secuencia. No apresurarse. No omitir ninguna. 11. Si escuchas pasos rodeando la estación, cuéntalos. Un circuito completo son 37. Si se detienen en 37, inmóvil 15 minutos. Si superan 37, no moverte hasta que cesen. 12. Mantener una línea continua de sal gruesa en el umbral interior de la puerta principal. Revisarla cada mañana. Si está alterada, no salir ese día. 13.
Una vez por semana llegará un manifiesto de suministros. Si aparece algún objeto no listado, dejarlo en el porche. Por la mañana habrá desaparecido. 14. Si despiertas en silencio absoluto, sin viento, sin crujidos, sin generador, no te muevas. No abras los ojos. Espera hasta oír cualquier sonido natural antes de continuar. Cuando terminé, la noche ya había caído por completo. Afuera, el bosque permanecía inmóvil. Y por primera vez, entendí por qué algunos regresaban. Y por qué otros no. Dejé el documento sobre la mesa. Mis manos no temblaban. La estufa crepitaba con un ritmo constante, casi doméstico. Afuera, el zumbido distante del hidroavión, el Beaver, se elevó desde el lago congelado y se fue apagando en el cielo blanco, llevándose a Harling Kiss lejos de este lugar. Lejos de mí. Leí la lista por tercera vez. Después busqué lo que indicaba. El cuaderno rojo estaba en el cajón del escritorio. La manta gris de lana, en el armario de almacenamiento. El frasco de sal, en la repisa central. Y bajo una tabla suelta del suelo, exactamente donde el documento decía que estaría, encontré la caja metálica con cerradura. 12 llaves. Anillo de acero. Tal como se describía. Tracé una línea de sal sobre el umbral. No dormí bien esa primera noche. El control radial de la mañana llegó a las 0700 horas. Tomé el micrófono, me identifiqué como el nuevo guardabosques en Caper Creek y transmití el informe meteorológico. Cielos despejados. Temperatura, menos 18 grados Fahrenheit. Viento del noroeste a 6 millas por hora. Visibilidad ilimitada. La despachadora, una mujer con acento plano del Medio Oeste, confirmó recepción. Me recordó que el primer suministro aéreo estaba programado para el 23 de noviembre. Me deseó una buena primera semana. No mencioné la carpeta. Pasé las horas de luz conociendo la estación. El generador era un Honda IU 7000 con tanque de 52 galones, actualmente a 3/4. Los paneles solares aportaban energía suplementaria, aunque durante los días breves del invierno apenas resultaban útiles. La estufa de leña era una Vermont Castings Defiant de hierro fundido, eficiente y robusta. Tenía aproximadamente 4 cordones de abedul seco apilados en el porche. Suficiente para 6 semanas, si era cuidadoso. El módem satelital conectaba a 2400 baudios. Lento, pero funcional. La laptop contenía copias digitales de mapas del parque, protocolos de fauna y procedimientos de emergencia. Nada fuera de lo normal. El armario guardaba suministros estándar, comidas liofilizadas, botiquín médico, extintor, baterías extra, 2 linternas, un GPS portátil y los objetos mencionados en la carpeta. El frasco de sal estaba a la mitad. La manta gris olía a cedro. En la repisa superior encontré 3 bengalas, un espejo de señalización y una cuerda de nylon enrollada. En la inferior, detrás de una caja de velas, descubrí un segundo cuaderno rojo. Este era más antiguo. La tapa estaba manchada por el agua. En la solapa interior alguien había escrito, Kiss, año 1. Lo abrí. Las entradas eran escasas. Fechadas. Escritas con la caligrafía meticulosa de Arland. La mayoría eran líneas únicas. 10:47, grito al noroeste. Duración, 11 segundos. 1:34, pasos. 2 circuitos. Se detienen en marcador 74. 7:12, nombre pronunciado 2 veces. Ventana cubierta según protocolo. Pasé las páginas. 6 años de registros. Cientos de incidentes. Todos anotados con el mismo estilo plano y procedural. Sin comentarios. Sin teorías. Sin especulaciones sobre qué producía los sonidos, ni por qué los protocolos funcionaban. En la última página escrita, fechada el 29 de octubre, 3 días antes de mi llegada, Arland había anotado. Reemplazo confirmado. Informado sobre protocolos. No elaborar. No responder preguntas. ¿Aprenderá, o no? Cerré el cuaderno y lo devolví a su lugar. Esa noche seguí los protocolos. A las 2:05 de la madrugada, cerré todas las cortinas. A las 2:45, las abrí de nuevo. A medianoche, desbloqueé y volví a bloquear la puerta principal con cada una de las 12 llaves,
en secuencia. Me tomó 4 minutos y 12 segundos. Las llaves eran viejas. Algunas estaban oxidadas. No todas encajaban con suavidad. Pero cada una giró. Cada una hizo clic. No entendía por qué aquello importaba. Y no me permití preguntarlo. La segunda noche escuché mi primer grito. Ocurrió a las 11:14. Estaba sentado en el escritorio, actualizando el registro meteorológico, cuando el sonido rasgó la quietud. Una voz de mujer, aguda, desesperada, proveniente del noroeste. Duró 8 segundos. Vaciló. Y cesó. No me acerqué a la puerta. No llamé hacia afuera. Tomé el cuaderno rojo y escribí. 11:14, grito al noroeste. Duración, 8 segundos. Distancia estimada, más de 200 yardas. Luego me quedé escuchando. La estufa crepitaba. El generador zumbaba. Nada más vino desde el bosque. Tampoco dormí esa noche. Al final de la primera semana había registrado 4 gritos. Todos al noroeste. Todos más allá del umbral de 100 yardas. Todos entre 6 y 14 segundos. Observé 2 de ellos a través de la ventana norte, según el protocolo. No vi nada. El bosque estaba oscuro. La nieve intacta. Los árboles inmóviles. Los gritos surgían de la oscuridad, y luego se extinguían. Eso era todo. En mi primera patrulla recorrí la ruta de 8 millas en 4 horas y 22 minutos. Los puntos de control estaban marcados con reflectores naranjas clavados en los árboles, exactamente donde el mapa indicaba. El sendero era estrecho pero claro, serpenteando entre píceas negras y blancas, cruzando 3 arroyos congelados, ascendiendo una loma baja desde la que se divisaba, al sur, la cordillera de Alaska. Las montañas eran blancas. Masivas. Absolutamente indiferentes. En la milla 4 llegué al claro. Ovalado. Aproximadamente 60 yardas de ancho. Rodeado por píceas en todos sus lados. La nieve estaba intacta. Sin huellas. Sin marcas. Sin señal de que algo hubiera caminado allí en semanas. En el centro, apenas visible desde el sendero perimetral, se alzaba un único árbol muerto. Un tronco seco de pícea, quizá de 9 metros. Sin ramas. Blanqueado por el tiempo y el clima. No entré al claro. No miré directamente al centro. Caminé el perímetro, los ojos fijos en los árboles frente a mí, y continué hasta la milla 5. En la milla 6 encontré huellas. Botas. Tamaño humano. Paralelas al sendero durante unos 40 metros, antes de desviarse hacia el bosque y desaparecer. Eran recientes. No más de un día, según la acumulación de nieve. No coincidían con mis botas. No coincidían con las de Arland, que había visto en el porche antes de su partida. Anoté las huellas en mi cuaderno y continué la patrulla sin incidentes. Esa noche, durante el control radial de las 7, informé sobre las huellas. La mujer del acento plano guardó silencio un momento. Luego dijo que no había otro personal asignado al sector de Copper Creek. Preguntó si deseaba presentar un informe formal de incidente. La estufa crepitaba detrás de mí. Y por primera vez, dudé antes de responder. Dije que sí. Ella tomó los datos con eficiencia mecánica, ubicación, dirección, tamaño estimado. Anotó todo y aseguró que lo marcaría para el equipo de vida silvestre, por si resultaba relevante para sus estudios. No sonó preocupada. Ni siquiera curiosa. Yo llevaba 2 semanas en la estación, ya instalado en una rutina precisa. Despertar a las 6:30. Revisar la línea de sal. Avivar la estufa de leña. Chequeo de radio a las 7. Informe meteorológico a las 8. Durante el día, mantenimiento del generador, agua de la bomba manual, inventario de suministros, revisión del mapa de patrullaje. Chequeo nocturno a las 7. Cortinas cerradas a la 1. Ritual de llaves cada tercera noche. Todo medido. Todo registrado. Anoté 7 gritos más. Todos al noroeste. Todos más allá de los 100 metros. Duración entre 5 y 16 segundos. La 11ª noche, uno se acercó. Estaba en la cama. 12:43. El grito estalló cerca de la línea de árboles. No era más agudo. Era más denso. Más presente.
Como si el sonido tuviera peso. Masa. Calculé 90 metros. Tal vez menos. Apagué la lámpara de propano. Me quedé inmóvil en la oscuridad. Conté. 1, 2, 3. El grito volvió. Más corto. 3 segundos. Más cerca. 80 metros. 70. 4. 5. 6. Silencio. 7. Nada. Ni pasos. Ni viento. Ni movimiento alguno. El generador vibraba afuera. La estufa crujía mientras el metal se contraía. Esperé. A los 7 minutos exactos, permití que mi respiración volviera a la normalidad. No encendí la luz. Permanecí despierto hasta el amanecer, escuchando el silencio como si fuera una entidad viva. Cuando la luz gris atravesó por fin las cortinas, salí a revisar la línea de sal. Intacta. El abastecimiento llegó el 23 de noviembre, exactamente según el calendario. Dennis aterrizó el Beaver sobre el lago congelado a las 2:14. Lo recibí con un trineo para transportar las cajas. Preguntó cómo me estaba adaptando. Bien, respondí. Preguntó si tenía mensajes para despacho. No. Si necesitaba algo fuera del manifiesto. Dudé. Más baterías. Asintió. Las añadiría al próximo envío. Descargamos 6 cajas en 22 minutos. Comida. Combustible. Suministros médicos. Filtros de repuesto para la bomba de agua. Nuevos mapas con senderos actualizados. Comparé cada elemento con el manifiesto satelital recibido el día anterior. Todo coincidía. Nada extra. Antes de cerrar la puerta de la avioneta, Dennis me miró. Lo estás haciendo bien. La mayoría tiene más preguntas a estas alturas. Leí la carpeta, respondí. Asintió una sola vez. Como si eso lo explicara todo. Y se fue. Esa noche encontré las enmiendas. Estaban escondidas al final del cuaderno rojo de Harjand, en páginas que no había notado. Una sección separada, escrita con tinta distinta, fechada en su segundo año en la estación. Enmiendas a los protocolos de Capper Creek. Efectivas tras la primera escalada observada. Yo no había experimentado ninguna escalada. Aún así, leí. Si un grito es seguido en menos de 30 segundos por otro desde distinta dirección, apague todas las fuentes de luz y no las reactive hasta el amanecer. El patrón cruzado indica triangulación activa. Durante patrullaje, si escucha una voz humana pidiendo ayuda, no responda ni abandone el sendero. Aumente el paso a 4 millas por hora y no reduzca hasta el siguiente punto de control. El claro del kilómetro 4 puede contener objetos no presentes en patrullas anteriores. No los toque. No los fotografíe. No los reporte. No estarán allí en la siguiente ronda. Si la voz del despachador cambia a mitad de transmisión, tono, cadencia o acento, finalice la llamada diciendo únicamente la palabra estática. No explique. No responda a transmisiones posteriores hasta el próximo chequeo programado. La caja metálica contiene 12 llaves. Si alguna vez cuenta 13, retire la 13ª sin mirarla. Camine 50 metros en cualquier dirección y déjela en la nieve. No la entierre. No marque el lugar. Regrese sin mirar atrás. Entre el 1 de diciembre y el 15 de febrero, extienda el periodo de cortinas cerradas. Cierre a la 1:45. Reabra a las 3:15. El periodo activo se prolonga en pleno invierno. Si escucha la voz de un niño fuera de la estación, los protocolos no cambian. No hay niños asignados a este sector. Nunca los ha habido. Proceda como ante cualquier otra voz. No responda. No abra la puerta. No diga su nombre. Leí las enmiendas 3 veces. Luego miré el calendario. 24 de noviembre. Una semana antes de que la ventana extendida entrara en vigor. La tercera semana trajo los primeros pasos. Era medianoche del 26. Estaba realizando el ritual de llaves cuando los oí. Suaves al principio. Confundidos con el crujido de la madera asentándose. Pero rítmicos. Medidos. Deliberados. Crunch. 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 Me quedé inmóvil con la 7ª llave en la cerradura. Los pasos rodeaban la estación en sentido antihorario. Comencé a contar. 1, 2,
3, 4. Un paso por segundo. Constante. La nieve estaba compactada alrededor del perímetro por mis propios recorridos diarios. Algo caminaba ahora sobre ese mismo sendero. 12. 13. 14. Giré la séptima llave. Clic. 21. 22. 23. No variaban en peso ni velocidad. No se detenían en las esquinas. No se acercaban a la puerta ni a las ventanas. Solo circulaban. 33. 34. 35. Contuve la respiración. 36. 37. Se detuvieron. Esperé 15 minutos, como dictaba el protocolo. De pie frente a la puerta. La octava llave en la cerradura. Sin moverme. Contando segundos en mi mente. Silencio. El generador zumbaba. La estufa crujía. Al cumplirse el tiempo, completé el ritual. Revisé la línea de sal. Me acosté con las luces apagadas. No dormí hasta las 4. Por la mañana caminé el perímetro. La nieve mostraba un solo juego de huellas rodeando la estación exactamente una vez. Tamaño humano. Forma de bota. Paso natural. No empezaban en ningún sitio. No terminaban en ningún sitio. Simplemente, aparecían, daban la vuelta y se detenían. Tomé fotografías para mi archivo personal. No las reporté. Diciembre llegó con temperaturas de 32 bajo cero. El generador ya no descansaba. Y la estufa devoraba más leña de la que yo había previsto. Revisé mis cálculos y ajusté las estimaciones. Con la leña de abedul que quedaba, podía resistir 4 semanas más, siempre que mantuviera la temperatura interior en 45 grados y apoyara las noches con el calefactor de propano. Moví el cierre de cortinas a la 1:45 de la madrugada, tal como indicaban las enmiendas. La primera noche bajo el horario extendido, los gritos comenzaron. No desde un solo punto. Desde 3 direcciones al mismo tiempo. Norte. Oeste. Este. El patrón de fuego cruzado. Apagué las luces de inmediato. Me senté en la oscuridad. 7 horas y 43 minutos. Esperé hasta que el amanecer tiñó las ventanas de un gris opaco y sin vida. Cuando finalmente abrí las cortinas, no había nada. La nieve intacta. Los árboles inmóviles. El cielo despejado. Pero los gritos habían sido distintos. No eran de dolor. No eran súplicas. Eran coordinados. Subían y bajaban en secuencia, como un llamado y respuesta a través de kilómetros de bosque congelado. Como si estuvieran, comunicándose. Registré el incidente. No especulé sobre su significado. El 4 de diciembre recibí un mensaje satelital desde despacho. Un guardabosques en formación, David Mars, había sido asignado a Copper Creek para una orientación de 2 semanas. Llegaría el 8 de diciembre. Procedimiento estándar para nuevas contrataciones consideradas para puestos remotos. Debía mostrarle las operaciones de la estación, acompañarlo en una patrulla y evaluar su idoneidad para asignaciones en aislamiento. Leí el mensaje 3 veces. Después caminé hasta el armario de almacenamiento y saqué la carpeta de protocolos. Procedimiento estándar. Eso decía el mensaje. Pero en la sesión informativa de Harjan no se mencionaron aprendices. Los protocolos no contemplaban una segunda persona. El ritual de la llave. El horario de cortinas. Los chequeos de radio. Todo estaba diseñado para un solo ocupante. Un solo juego de pasos dentro de la estación. Una sola voz respondiendo a un solo nombre. Redacté una respuesta solicitando aclaraciones. ¿Qué materiales de instrucción había recibido el aprendiz? ¿Había completado la inducción estándar en Fairbanks? ¿Conocía las condiciones operativas únicas de Copper Creek? La respuesta llegó 4 horas después. Mars ha completado todas las certificaciones estándar. Los detalles operativos específicos serán proporcionados en sitio, a su discreción. Acuse recibo. A mi discreción. Acusé recibo. Luego comencé a preparar la segunda copia. David Mars llegó el 8 de diciembre a las 2:41 de la tarde. La avioneta descendió sobre el lago congelado. Observé desde la línea de árboles como un joven, con chaqueta nueva del servicio de parques, bajaba y comenzaba a descargar su equipo.
Tendría 24 años. Rostro limpio. Postura ansiosa. Todavía no sabía lo que este lugar exigía. Nos estrechamos la mano en la orilla. Apretón firme. Sonrisa genuina. Había escuchado maravillas del puesto en Capper Creek. El aislamiento. La fauna. La oportunidad de conectar con la naturaleza salvaje. Dijo que estaba emocionado por aprender. Lo ayudé a llevar su equipo. Le mostré la estufa de leña, el generador, la radio. Le expliqué el horario diario, los reportes meteorológicos, los chequeos, las rutas de patrulla. Tomaba notas. Hacía buenas preguntas. Competente. Atento. Completamente desprevenido para lo que iba a entregarle. Después de la cena, stroganoff liofilizado, calentado en el hornillo, le pasé la carpeta. Léelo esta noche, le dije. Y mañana otra vez. Memoriza lo que puedas. Enmiendas a los protocolos de Capper Creek. Efectivas tras la primera escalada observada. Yo no había experimentado ninguna escalada. Aún así, leí. Si un grito es seguido en menos de 30 segundos por otro desde distinta dirección, apague todas las fuentes de luz y no las reactive hasta el amanecer. El patrón cruzado indica triangulación activa. Durante patrullaje, si escucha una voz humana pidiendo ayuda, no responda ni abandone el sendero. Aumente el paso a 4 millas por hora y no reduzca hasta el siguiente punto de control. El claro del kilómetro 4 puede contener objetos no presentes en patrullas anteriores. No los toque. No los fotografíe. No los reporte. No estarán allí en la siguiente ronda. Si la voz del despachador cambia a mitad de transmisión, tono, cadencia o acento, finalice la llamada diciendo únicamente la palabra estática. No explique. No responda a transmisiones posteriores hasta el próximo chequeo programado. La caja metálica contiene 12 llaves. Si alguna vez cuenta 13, retire la 13ª sin mirarla. Camine 50 metros en cualquier dirección y déjela en la nieve. No la entierre. No marque el lugar. Regrese sin mirar atrás. Entre el 1 de diciembre y el 15 de febrero, extienda el periodo de cortinas cerradas. Cierre a la 1:45. Reabra a las 3:15. El periodo activo se prolonga en pleno invierno. Si escucha la voz de un niño fuera de la estación, los protocolos no cambian. No hay niños asignados a este sector. Nunca los ha habido. Proceda como ante cualquier otra voz. No responda. No abra la puerta. No diga su nombre. Leí las enmiendas 3 veces. Luego miré el calendario. 24 de noviembre. Una semana antes de que la ventana extendida entrara en vigor. La tercera semana trajo los primeros pasos. Era medianoche del 26. Estaba realizando el ritual de llaves cuando los oí. Suaves al principio. Confundidos con el crujido de la madera asentándose. Pero rítmicos. Medidos. Deliberados. Crunch. 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 Me quedé inmóvil con la 7ª llave en la cerradura. Los pasos rodeaban la estación en sentido antihorario. Comencé a contar. 1, 2, 3, 4. Un paso por segundo. Constante. La nieve estaba compactada alrededor del perímetro por mis propios recorridos diarios. Algo caminaba ahora sobre ese mismo sendero. 12, 13, 14. Giré la 7ª llave. Clic. 21, 22. 23. No variaban en peso ni velocidad. No se detenían en las esquinas. No se acercaban a la puerta ni a las ventanas. Solo circulaban. 33. 34. 35. Contuve la respiración. 36. 37. Se detuvieron. Esperé 15 minutos, como dictaba el protocolo. De pie frente a la puerta. La 8ª llave en la cerradura. Sin moverme. Contando segundos en mi mente. Silencio. El generador zumbaba. La estufa crujía. Al cumplirse el tiempo, completé el ritual. Revisé la línea de sal. Me acosté con las luces apagadas. No dormí hasta las 4. Por la mañana caminé el perímetro. La nieve mostraba un solo juego de huellas rodeando la estación exactamente una vez. Tamaño humano. Forma de bota.
Paso natural. No empezaban en ningún sitio. No terminaban en ningún sitio. Simplemente, aparecían, daban la vuelta y se detenían. Tomé fotografías para mi archivo personal. No las reporté. Diciembre llegó con temperaturas de 32 bajo cero. El generador ya no descansaba. Y la estufa devoraba más leña de la que yo había previsto. Revisé mis cálculos y ajusté las estimaciones. Con la leña de abedul que quedaba, podía resistir 4 semanas más, siempre que mantuviera la temperatura interior en 45 grados y apoyara las noches con el calefactor de propano. Moví el cierre de cortinas a la 1:45 de la madrugada, tal como indicaban las enmiendas. La primera noche bajo el horario extendido, los gritos comenzaron. No desde un solo punto. Desde 3 direcciones al mismo tiempo. Norte. Oeste. Este. El patrón de fuego cruzado. Apagué las luces de inmediato. Me senté en la oscuridad. 7 horas y 43 minutos. Esperé hasta que el amanecer tiñó las ventanas de un gris opaco y sin vida. Cuando finalmente abrí las cortinas, no había nada. La nieve intacta. Los árboles inmóviles. El cielo despejado. Pero los gritos habían sido distintos. No eran de dolor. No eran súplicas. Eran coordinados. Subían y bajaban en secuencia, como un llamado y respuesta a través de kilómetros de bosque congelado. Como si estuvieran, comunicándose. Registré el incidente. No especulé sobre su significado. El 4 de diciembre recibí un mensaje satelital desde despacho. Un guardabosques en formación, David Mars, había sido asignado a Copper Creek para una orientación de 2 semanas. Llegaría el 8 de diciembre. Procedimiento estándar para nuevas contrataciones consideradas para puestos remotos. Debía mostrarle las operaciones de la estación, acompañarlo en una patrulla y evaluar su idoneidad para asignaciones en aislamiento. Leí el mensaje 3 veces. Después caminé hasta el armario de almacenamiento y saqué la carpeta de protocolos. Procedimiento estándar. Eso decía el mensaje. Pero en la sesión informativa de Harjan no se mencionaron aprendices. Los protocolos no contemplaban una segunda persona. El ritual de la llave. El horario de cortinas. Los chequeos de radio. Todo estaba diseñado para un solo ocupante. Un solo juego de pasos dentro de la estación. Una sola voz respondiendo a un solo nombre. Redacté una respuesta solicitando aclaraciones. ¿Qué materiales de instrucción había recibido el aprendiz? ¿Había completado la inducción estándar en Fairbanks? ¿Conocía las condiciones operativas únicas de Copper Creek? La respuesta llegó 4 horas después. Mars ha completado todas las certificaciones estándar. Los detalles operativos específicos serán proporcionados en sitio, a su discreción. Acuse recibo. A mi discreción. Acusé recibo. Luego comencé a preparar la segunda copia. David Mars llegó el 8 de diciembre a las 2:41 de la tarde. La avioneta descendió sobre el lago congelado. Observé desde la línea de árboles como un joven, con chaqueta nueva del servicio de parques, bajaba y comenzaba a descargar su equipo. Tendría 24 años. Rostro limpio. Postura ansiosa. Todavía no sabía lo que este lugar exigía. Nos estrechamos la mano en la orilla. Apretón firme. Sonrisa genuina. Había escuchado maravillas del puesto en Copper Creek. El aislamiento. La fauna. La oportunidad de conectar con la naturaleza salvaje. Dijo que estaba emocionado por aprender. Lo ayudé a llevar su equipo. Le mostré la estufa de leña, el generador, la radio. Le expliqué el horario diario, los reportes meteorológicos, los chequeos, las rutas de patrulla. Tomaba notas. Hacía buenas preguntas. Competente. Atento. Completamente desprevenido para lo que iba a entregarle. Después de la cena, stroganoff liofilizado, calentado en el hornillo, le pasé la carpeta. Léelo esta noche, le dije. Y mañana otra vez. Memoriza lo que puedas. Abrió la carpeta. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto? Procedimientos operativos. Esto no está en ningún material de entrenamiento. No. Siguió leyendo. Vi cómo su expresión cambiaba. Confusión. Escepticismo. Algo cercano a la inquietud.
¿Es una broma? ¿Algún tipo de iniciación? No es una broma. Leyó en voz alta. Regla 4. No reconocer mi propio nombre si lo escucho afuera. Regla 11. Contar pasos. Regla 14. No abrir los ojos si despierto y está demasiado silencioso. Me miró. Esto parece el guión de una película de terror. Sigue los protocolos, dije. No improvises. No investigues. No racionalices. Solo síguelos. ¿Por qué? Porque funcionan. Dejó la carpeta sobre la mesa. ¿Funcionan contra qué? No respondí. Había seguido los protocolos durante 5 semanas. 43 gritos registrados. 8 series de pasos. 2 ocasiones en que pronunciaron mi nombre en la oscuridad. Nada había entrado. Nada me había tocado. Los protocolos funcionaban. Eso era lo único que sabía con certeza. Solo síguelos, repetí. Las 3 primeras noches transcurrieron sin incidentes. Durante el día me acompañaba. Aprendía el mantenimiento del generador. Practicaba los chequeos de radio. Estudiaba el mapa. Por la noche dormía en un catre junto a la estufa. Participó en el ritual de la llave. En el horario de cortinas. En la línea de sal. Sin quejarse. Pero veía la duda en sus ojos. Pensaba que había pasado demasiado tiempo solo. Que el aislamiento me había afectado. La cuarta noche, 11 de diciembre, los gritos regresaron. 11:27 de la noche. Noroeste. Duración, 9 segundos. David estaba revisando datos meteorológicos cuando el sonido irrumpió desde el bosque. Se levantó de golpe. La mano hacia la puerta. No, dije. Alguien está herido. Nadie está herido. Ni siquiera miraste. No necesito mirar. Siéntate. Anota la hora. Me sostuvo la mirada. El grito cesó. El bosque volvió a callar. Eso fue una persona, dijo. Anota la hora. Tras un largo momento, caminó hasta el cuaderno rojo. 11:27. Grito noroeste. 9 segundos. Bien. Ahora esperamos. A las 11:34, otro grito desde el este. A las 11:36, uno desde el sur. El patrón cruzado. Apagué la linterna de propano. Cerré la cortina. Le indiqué que se apartara de la ventana. ¿Qué está pasando? Triangulación activa. Luces fuera hasta el amanecer. ¿7 horas? Sí. Los gritos continuaron 14 minutos más. Sin patrón discernible. Se detuvieron a las 11:50. El silencio fue absoluto. Ni viento. Ni el zumbido del generador. Comprendí entonces que el generador se había detenido durante los gritos. No intenté repararlo. El protocolo era claro. Alrededor de la 1 de la madrugada, David susurró. Esto no es normal. No respondí. Al amanecer reinicié el generador. Filtro congelado. Fácil de reemplazar. David me observaba en silencio. Su rostro estaba pálido. Pero ya no me miraba como si yo fuera el problema. El 13 de diciembre realizamos su patrulla de orientación. 8 millas. Temperatura, 26 bajo cero. Avanzamos a paso de patrulla, 4 millas por hora. Llegamos al marcador 4 en 53 minutos. El claro. Me detuve en el sendero perimetral. No entres. No mires al centro. Solo perímetro. En medio, un árbol muerto. Nieve intacta. ¿Por qué? El protocolo no explica por qué. Rodeamos el claro en 4 minutos y continuamos. En el marcador 6, David se detuvo. Hay alguien ahí. A unos 50 metros del sendero, entre abetos, una figura inmóvil. Forma humana. Chaqueta oscura. ¿Otro guardabosques? No hay estaciones en 80 millas. ¿Un excursionista? Nadie camina este sector en diciembre. La figura no se movía. Verifica identidad, dije en voz baja. Pregunta el mes y el año. David gritó. ¿Qué mes es? ¿Qué año? Silencio. 30 segundos más. Sin paso. Sin giro. Sin transición. Desapareció. El espacio quedó vacío. La nieve no mostraba huellas. Miré mi reloj. Regresamos. Ruta directa.
No corras. Volvimos en 2 horas y 17 minutos. Ninguno habló. Al llegar, David se sentó frente al escritorio. No se movió durante mucho tiempo. Esa noche me pidió ver el cuaderno rojo de Harjan. Le entregué el cuaderno. Lo leyó en silencio, pasando el dedo por las columnas de fechas, duraciones y direcciones. 6 años de registros. 6 años de noches, patrullas y anotaciones meticulosas. Cuando terminó, cerró la libreta con cuidado y me miró. Había visto lo mismo que nosotros. Sí, dijo. Durante 6 años. Asentí. Y solo siguió los protocolos. Nunca investigó. Nunca intentó averiguar qué era. David sostuvo mi mirada unos segundos. Sobrevivió 6 años, murmuró. Se fue cuando terminó su contrato. Subió al avión, y se marchó. Asentí despacio. Ese es el objetivo. ¿Sobrevivir? Seguir las reglas. No hacer preguntas. No discutió más. El 15 de diciembre encontré algo en el claro. Estaba realizando mi patrulla bisemanal. Solo. David se había quedado en la estación, monitoreando la radio. Al llegar al marcador de milla 4, el claro parecía igual que siempre, ovalado, unos 60 metros de ancho, rodeado de abetos, con el árbol muerto en el centro como una aguja negra clavada en la nieve. Pero esta vez, había algo en la base del tronco. No pude identificarlo desde el perímetro. Pequeño. Oscuro. Rectangular. Podía ser una caja. Un libro. Equipo abandonado. Podía ser cualquier cosa. Recorrí el sendero circular sin detenerme. No lo miré directamente. No tomé fotografías. Continué hasta la milla 5 y completé la patrulla sin incidentes. A la mañana siguiente regresé al sector para hacer inventario de suministros. El claro estaba vacío. La nieve alrededor del árbol muerto permanecía intacta. Sin huellas. Sin marcas. El objeto había desaparecido. No lo reporté. El 17 de diciembre llegó la voz. Estaba solo en la estación. David había caminado hasta el cobertizo del generador para revisar el nivel de combustible. Una tarea de 30 segundos, dentro de la ventana segura de luz diurna. Actualizaba el registro de patrulla cuando escuché que alguien pronunciaba mi nombre. No desde afuera. Desde el armario de almacenamiento. Marcus. Mi nombre. El real. Pronunciado con claridad, con calma. Una voz que no reconocí. Me quedé inmóvil. La puerta del armario estaba cerrada. Lo había estado toda la mañana. 2 horas antes había revisado la línea de sal. Nada había cruzado el umbral. Marcus. La voz era paciente. Casi amable. Esperaba una respuesta. No se la di. Me levanté despacio, caminé hasta la puerta principal y salí al porche. David regresaba del generador, su aliento se convertía en vapor en el aire helado. Al verme, se detuvo. ¿Qué pasó? Vamos a registrar la estación, dije. Juntos. No te separes de mí. No hables a menos que te haga una pregunta. Revisamos la sala principal, el dormitorio, el armario. Cada esquina. Cada sombra. Cada espacio donde pudiera ocultarse una persona. No encontramos nada. El armario contenía lo de siempre. Suministros, el frasco de sal, la manta de lana, las bengalas, la cuerda. Nadie. La voz no volvió. Anoté en mi registro personal. Voz desde el armario. Luz diurna. 2 instancias de mi nombre. Sin confirmación visual. Posible alucinación auditiva. Posible, otro. No sabía qué significaba otro. Los protocolos no contemplaban voces dentro de la estación. Eso era nuevo. Eso era una escalada. Esa noche encontré el segundo conjunto de enmiendas. Estaban en una hoja suelta, escondida al fondo de la carpeta, detrás de un manifiesto de suministros de 1998. La caligrafía no era la de Arland. Era más antigua, desvanecida, escrita en lápiz ya borroso por el tiempo. Protocolos de emergencia. Solo para condiciones extremas. Si cualquier protocolo falla, si ocurre un grito dentro de la estación, si una voz proviene del interior, si la línea de sal es vulnerada, inicie el procedimiento de aislamiento inmediatamente. Apague toda luz.
Cierre todas las cortinas. No hable. No se mueva. Permanezca en el centro de la sala principal, sentado en el suelo, hasta que la condición se resuelva o amanezca. Si la condición no se resuelve al amanecer, comuníquese por radio con la siguiente frase únicamente: Capper Creek reporta condición eco. No explique. No dé detalles. Espere extracción. Si la extracción no es posible en 48 horas, camine hasta el lago congelado y espere en la orilla. No regrese a la estación. No recupere suministros. Espere el avión. Si el avión no llega, camine hacia el sur. No se detenga. No acampe. No descanse hasta alcanzar una carretera pavimentada u otra persona. La distancia es de 47 millas. Si durante la caminata encuentra algo que no coincide con los protocolos, no interactúe. No responda. No lo mire directamente. Siga caminando. Leí los protocolos 3 veces. Luego se los mostré a David. Condición eco, dijo. ¿Qué significa eso? No lo sé. La voz del armario, ¿eso es condición eco? No lo sé. Observó el papel durante largo rato. Después me lo devolvió. Deberíamos irnos. Los dos. Pedir extracción. Tomar el próximo avión. Mi contrato no termina hasta abril. Tu contrato no importa si algo cambió. Si los protocolos están fallando. Lo consideré. La voz había venido del interior. Nada en los protocolos originales cubría ese escenario. Los de emergencia sugerían que ya había ocurrido antes, pero no explicaban por qué. Monitorearemos 3 días más, dije. Si la voz regresa, o si hay otras anomalías internas, transmitiré condición eco. David asintió. No discutió. Los 3 días pasaron sin incidentes. No hubo voces. Ningún grito a menos de 100 yardas. Sin pasos. Sin figuras en el sendero. Los protocolos resistieron. Lo que fuera que habló desde el armario no se repitió. David se fue el 20 de diciembre. El avión aterrizó en el lago congelado a la 1:37 de la tarde. Lo acompañé hasta la orilla con su equipo. Antes de subir, se volvió hacia mí. ¿Seguro que quieres quedarte? Me quedan 4 meses. No es lo que pregunté. Pensé en la deuda que debía. En el contrato de arrendamiento que había dejado atrás. En la vida construida a partir de rutinas simples. Despertar, revisar, registrar, patrullar, revisar, dormir. Los gritos que iban y venían. Los pasos que rodeaban la estación, pero no entraban. Las reglas que no tenían sentido, pero me mantenían con vida. Estoy seguro, dije. Me estrechó la mano. Subió al avión. Y se fue. Regresé caminando a la estación. Solo. El sol ya se estaba ocultando. A las 3:45 de la tarde, el bosque era una masa oscura y compacta. Sin matices. Sin profundidad. Solo sombras apretándose entre los troncos. Encendí la lámpara de propano, avivé la estufa de leña y comencé la preparación para la noche. La semana entre la partida de David y la Navidad fue la peor que había vivido. Los gritos llegaban todas las noches. A veces 3, a veces 4. Siempre con ese patrón cruzado, como si algo se desplazara en líneas invisibles alrededor de la estación. Pasaba horas en la oscuridad, sentado sin moverme, respirando el aire helado, esperando el silencio. El día 22, los pasos rodearon la estación 2 veces. El 23, 3 veces. El conteo siempre era 37. Y siempre se detenían en el mismo punto. En Nochebuena, alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. A las 9:14 de la noche. Yo estaba en el escritorio, registrando la última hora de silencio, cuando el sonido quebró el aire. Me puse de pie. No avancé hacia la puerta. Los golpes se repitieron. 3 más. Mismo ritmo. Misma fuerza. Recordé el protocolo. No reconocer el segundo golpe. La redacción sugería que el primero era distinto, pero no ofrecía instrucciones claras. Interpreté lo más seguro. No responder. No abrir. No hablar. Un tercer llamado. Luego una voz. Femenina. Joven. Extrañamente familiar, aunque no podía ubicarla. Marcus, ¿estás ahí? Hace mucho frío. Por favor,
Abre la puerta. No reconocía esa voz. Pero sabía mi nombre. Y sonaba real. Convincente. Como alguien verdaderamente en peligro. Marcus, por favor. No siento las manos. He estado caminando durante horas. Vi la luz. La luz. La lámpara de propano, visible a través de la ventana. No había corrido las cortinas. Podía ver dentro de la estación. Me acerqué a la lámpara y la apagué. La habitación cayó en una oscuridad absoluta. Marcus. No respondí. Retrocedí hacia el centro del cuarto y me senté en el suelo. Procedimiento de aislamiento. No hablar. No moverse. Marcus, ¿por qué apagaste la luz? Marcus. La voz continuó durante 11 minutos. A veces suplicante. A veces confundida. A veces en silencio durante 30 o 40 segundos, antes de regresar. Nunca sonó furiosa. Nunca amenazante. Sonaba como una persona perdida. Congelándose. Desesperada por entrar. A las 9:25 de la noche, se detuvo. Esperé hasta las 2 de la madrugada antes de moverme. Revisé la línea de sal. Intacta. Me acosté sin volver a encender la lámpara. La mañana de Navidad caminé el perímetro de la estación. La nieve frente a la puerta no mostraba huellas. Ninguna pisada se acercaba. Ninguna se alejaba. La superficie estaba perfecta. Igual que el día anterior. Nadie había estado allí. El 3 de enero llegó el suministro. En el fondo de la última caja, bajo bolsas de arroz y latas de sopa, encontré un sobremanila sin marcar, sellado con cinta. Dentro, una única hoja mecanografiada. Al ocupante actual de la estación Capper Creek. Ha residido aquí aproximadamente 2 meses. A estas alturas, probablemente ha experimentado múltiples categorías de anomalía descritas en los protocolos originales. Es posible que tenga preguntas. Este documento no las responderá. Sin embargo, proporcionará contexto adicional que puede ayudarle a completar su periodo. El fenómeno en Capper Creek está documentado desde la construcción de la estación en 1974. Es estacional. Se intensifica entre finales de noviembre y principios de marzo. Es predecible en patrón, aunque no en momento. Los protocolos no son arbitrarios. No son superstición. Son conocimiento acumulado. Supervivencia destilada a lo largo de 3 años de ensayo y error. Funcionan porque establecen límites. Límites de percepción. Límites de respuesta. Límites de reconocimiento. El fenómeno requiere interacción para escalar. Al negarnos a abrir puertas, a responder voces, a mirar donde no debemos mirar, negamos la interacción que busca. No necesita entender por qué. Solo necesita cumplir. Algunos guardabosques completaron su turno sin incidentes. Otros experimentaron escaladas significativas. La variable parece personal. Algunos individuos atraen más atención que otros, por razones que desconocemos. Si usted experimenta anomalías frecuentes, probablemente pertenece a ese grupo. No es su culpa. Pero sí es su responsabilidad gestionarlo. Continúe siguiendo los protocolos. No investigue. No teorice. No intente comunicarse ni negociar. Complete su periodo y márchese. Ese es el único objetivo que importa. Buena suerte. El documento no estaba firmado. Lo leí 5 veces. Luego lo quemé en la estufa de leña. Enero trajo el peor frío. El día 6, la temperatura cayó a 48 bajo cero. El generador trabajaba forzado. La estufa consumía abedul al doble de lo habitual. Trasladé mi catre a la habitación principal y dormí a un brazo de distancia del fuego, despertando cada 2 horas para añadir leña. El 9 de enero, los gritos cambiaron. Siempre habían sido erráticos. Variables. Impredecibles. Pero esa noche comenzaron a seguir un patrón. Un grito cada hora, en punto. Desde el noroeste. Duración exacta, 14 segundos. Volumen constante. Tono idéntico. Los registré todos. Medianoche. 1 de la madrugada. 2 de la madrugada. 3 de la madrugada. 4 de la madrugada. 5 de la madrugada. 6 gritos en 6 horas. Precisión mecánica. Como si algo hubiera aprendido una rutina,
y la estuviera ejecutando. Al amanecer, cesaron. Esa noche no regresaron. La siguiente, volvieron. 1 hora. 14 segundos. Noroeste. Así durante 12 días. El 21 de enero, el patrón se rompió. A las 3 de la madrugada, en lugar del grito esperado, escuché mi nombre. Marcus. Desde el noroeste. 14 segundos de silencio. Marcus. Y otra vez. Marcus. No respondí. No cubrí la ventana. La voz estaba a más de 100 yardas. No activaba ese protocolo. Me quedé en la oscuridad, escuchando cómo mi nombre se repetía una vez por hora hasta el amanecer. La noche siguiente no fue mi nombre. Fue una conversación. 2 voces, al noroeste, hablando en tonos demasiado bajos para distinguir palabras. Hablaban durante 14 segundos. Pausa. 1 hora después, volvían. Palabras distintas. Misma duración. Mismo patrón. Sonaban humanas. Casi normales. Pero estaban ahí afuera, en 40 bajo cero, manteniendo una conversación que nadie podía oír, a intervalos exactos de 1 hora, justo donde antes estaban los gritos. Lo registré todo. No especulé. El 29 de enero, alguien, o algo, entró en el cobertizo del generador. Lo descubrí durante la revisión matutina de combustible. La puerta estaba abierta. El candado, que había asegurado la noche anterior, había desaparecido. Dentro, el generador funcionaba con normalidad. Pero las latas de combustible habían sido reordenadas. Habían estado apilados contra la pared norte. Ahora estaban alineados junto a la puerta, del más grande al más pequeño, con las etiquetas orientadas hacia afuera, perfectamente visibles. Nada faltaba. Nada estaba dañado. Alguien simplemente había movido los bidones de combustible, y se había llevado el candado. Salí al exterior y revisé la nieve alrededor del cobertizo. No había huellas. La superficie seguía intacta, lisa, exactamente igual que la noche anterior, cuando caminé el perímetro antes de encerrarme. Reemplacé el candado con uno de repuesto del armario de suministros. No informé el incidente. Esa noche, los pasos regresaron. Pero ya no rodearon la estación. Rodearon el cobertizo del generador. Los escuché desde el interior. Crujido. 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 El mismo ritmo medido. 1 paso por segundo. Preciso. Metronómico. Esta vez el sonido venía desde el noreste, a 63 yardas de distancia. Conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Silencio. El cobertizo era demasiado pequeño para un circuito de 37 pasos. Aquello había completado la vuelta en 13. Proporcional al perímetro reducido. Esperé 15 minutos. No regresaron. Por la mañana encontré un único rastro de huellas rodeando el cobertizo. Forma de bota. Tamaño humano. Comenzaban en ninguna parte, y terminaban en ninguna parte. 13 pasos cerrando un círculo perfecto. Les tomé fotografías. No las reporté. Febrero llegó con una tormenta. La ventisca comenzó el día 3 y duró 71 horas. Ráfagas de 60 millas por hora. 3 pulgadas de nieve por hora acumulándose sin descanso. Al segundo día, los ventisqueros alcanzaban la base de las ventanas. Al tercero, la puerta principal dejó de abrir. Racioné combustible. Racioné comida. Mantuve la estufa de leña encendida sin interrupción y limité el generador a 4 horas diarias para preservar lo poco que quedaba. Los chequeos por radio continuaron. Central confirmaba recepción, informaba la duración prevista de la tormenta y aconsejaba no salir hasta que mejoraran las condiciones. La noche del 5 de febrero, en el punto más violento de la tormenta, los gritos cesaron. No temporalmente. Por completo. Desde noviembre no había habido una sola noche sin gritos, pasos, voces o golpes en la puerta. Pero aquella vez, nada. El viento azotaba las paredes de la estación, aullando como una bestia ciega. Y debajo de ese estruendo, se extendía un silencio vasto. Terrible. Esperé. Cortinas cerradas. La línea de sal intacta. El ritual de la llave cumplido al minuto exacto.
Nada ocurrió. La mañana del día 6 el cielo estaba despejado. La temperatura había descendido a 51 bajo cero. Tardé 6 horas en desenterrar la puerta principal y abrir un sendero hasta el cobertizo del generador. El combustible estaba al 12%. Suficiente para una semana más y continuaba racionando. Esa tarde realicé el primer chequeo de radio en 3 días. Cooper Creek, confirme estado. La voz de la operadora era plana. Familiar. Cooper Creek operativo. Daños menores en el marco este por presión del viento. Combustible al 12%. Solicito reabastecimiento de emergencia si el clima lo permite. Recibido. Reabastecimiento programado para el 9 de febrero. Confirme recepción. Confirmado. Cambio y fuera. La conversación fue normal. Fecha correcta. Códigos actualizados. Pero algo estaba mal. No supe qué. Las palabras eran correctas. El procedimiento, impecable. Todo como debía ser. Excepto que la operadora respondió de inmediato. Sin la habitual demora de 2 segundos causada por el enlace satelital. Como si ya supiera lo que iba a decir. Como si la respuesta hubiera estado preparada antes de que yo hablara. Lo anoté en el registro. No pedí aclaración. El reabastecimiento llegó el 9 de febrero, según lo programado. Dennis aterrizó el hidroavión sobre el lago congelado a las 2:02 de la tarde. Se veía más viejo. Más gris. Ojeras profundas bajo los ojos. ¿Invierno duro? Preguntó. Lo suficiente. Descargamos cajas, combustible, comida, baterías, suministros médicos. Todo según manifiesto. Nada extra. Antes de subir al avión, dudó junto a la puerta. Te quedan 2 meses. Puedes solicitar extracción anticipada. Sin preguntas. Sin penalización. Solo radio y dices que quieres salir. He visto guardabosques quebrarse antes de abril. No hay vergüenza en eso. No me voy a quebrar. Me observó un momento. Arlon decía lo mismo. 6 años seguidos. Cada reabastecimiento. Cada vez que preguntaba. ¿Le creíste? Creí que lo decía en serio. Dennis subió al avión. No siempre es lo mismo. Despegó. Lo observé hasta que el Beaver se convirtió en un punto contra las montañas. Esa noche, por primera vez desde la tormenta, escuché un grito. Pero era distinto. Venía del sur. Duró 4 segundos, no 14. Y no era la voz de una mujer. Era la de Arland. La reconocí al instante. La aspereza en el tono. La cadencia cortada. Ayúdame. 2 palabras. La voz de Arland, desde el sur, donde solo había 47 millas de desierto helado y una carretera imposible de alcanzar. Ayúdame. No respondí. No me moví. Me senté en la oscuridad mientras esa voz repetía las mismas 2 palabras una vez por hora, hasta el amanecer. Por la mañana revisé el cuaderno. No había notificación de que Arland Kiss estuviera en la zona. Ningún personal dentro de un radio de 80 millas. Arland estaba en Fairbanks. Había terminado su contrato. Había volado lejos. No estaba en el bosque llamándome. No pedí confirmación por radio. No quería conocer la respuesta. La escalada final comenzó el 23 de febrero. Acababa de completar el chequeo nocturno. Todo correcto. Retraso satelital normal. Entonces lo oí. Movimiento en el armario de suministros. No una voz. Un roce. Como cartón arrastrándose sobre madera. Luego un clic. Silencio. Me quedé frente a la puerta del armario. Esperando. El roce volvió. Más largo. Deliberado. 7:22 de la tarde. El sol llevaba 3 horas oculto. Las cortinas estaban abiertas. La línea de sal intacta. Ningún protocolo violado. Pero algo estaba dentro. Repasé mentalmente los procedimientos de emergencia. Si un protocolo falla. Si un grito ocurre dentro de la estación. Si una voz proviene del interior. Si la línea de sal es cruzada, iniciar aislamiento inmediato. Nada de eso había ocurrido. Según el reglamento, no era condición eco. Pero algo estaba en el armario. Caminé hasta la puerta. Apoyé la mano en la manija. Escuché. Silencio absoluto.
Ni siquiera el crujido de la madera asentándose. Abrí. El armario estaba vacío. Los suministros intactos. El frasco de sal. La manta de lana. Las bengalas. La cuerda. Exactamente como los había dejado. Pero algo había cambiado. En el estante central, donde el frasco de sal siempre descansaba entre la manta y una caja de velas, ahora había un espacio. El frasco estaba. Las velas estaban. Pero la distancia entre ambos era mayor. Exactamente 8 pulgadas más. Medí. Medí los estantes. Medí la distancia. 8 pulgadas habían aparecido, como si la madera se hubiera expandido para acomodar algo que ya no estaba allí. Cerré la puerta. Revisé la línea de sal. Apagué la lámpara de propano y me senté en el centro de la habitación. No me moví hasta el amanecer. Las noches siguientes se fundieron entre sí. Gritos desde múltiples direcciones. Patrones cruzados que duraban horas. Pasos rodeando la estación 2, 3, 4 veces consecutivas. Voces llamando mi nombre. Voces distintas ahora. Masculinas. Femeninas. Jóvenes. Ancianas. Algunas las reconocía. Otras no. El 27 de febrero escuché la voz de mi madre. Llevaba 6 años muerta. Neumonía. Un deterioro rápido. Una cama de hospicio en Portland. Y aún así, pronunció mi nombre. No la vi en sus últimas semanas. Yo estaba desplegado al otro lado del mundo, demasiado lejos para regresar a tiempo. Lo último que me dijo fue en una llamada, 3 días antes del final. Estoy orgullosa de ti. El 27 de febrero, a las 2:14 de la madrugada, la escuché decirlo otra vez. Estoy orgullosa de ti. Desde afuera de la ventana. Desde la oscuridad. Desde el bosque donde nada vivo caminaba. No respondí. No me moví. Me quedé sentado en la penumbra, escuchando la voz de mi madre repetir esas 4 palabras una y otra vez, hasta que salió el sol y las palabras, por fin, se extinguieron. Registré el incidente. Duración, 4 horas 31 minutos. Repeticiones, 34. No lloré. No reaccioné. Anoté los datos y continué con mi rutina matutina. Fue la peor noche. Pero no la última. El 2 de marzo, la anomalía llegó a la estación. Estaba realizando el ritual de las llaves. Medianoche. 12 llaves. 4 minutos. Entonces escuché los pasos. No rodeaban la cabaña esta vez. Se aproximaban. Directamente desde el noroeste. En línea recta hacia la puerta. Crujido. 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 Me quedé inmóvil con la 9ª llave dentro de la cerradura. 15 metros. 10. 5. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. No me moví. No respiré. Silencio. 1 minuto. 2. 3. Luego, muy suave. 3 golpes. Ligeros. Casi tímidos. No respondí. Otro golpe. Más fuerte. Más insistente. No respondí. Entonces una voz. Mi voz. La misma tonalidad. El mismo ritmo. La misma cadencia exacta con la que yo hablaba. Déjame entrar. No respondí. Déjame entrar. Hace frío. Marcus, déjame entrar. No respondí. Los golpes continuaron durante 27 minutos. La voz, mi voz, suplicó, exigió, razonó, negoció. Sabía mi nombre. Sabía el nombre de mi madre. Sabía detalles de mi vida que jamás había compartido con nadie en la estación. Detalles que nunca escribí en ningún registro. No respondí. A las 12:49 de la noche, la voz cesó. Los pasos se alejaron. Crujido. 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 Conté 37 pasos antes de que el sonido se desvaneciera en el límite del bosque. Completé el ritual. Las 3 llaves restantes me tomaron 6 minutos. Las manos me temblaban demasiado para encontrar la cerradura. Por la mañana, recorrí el perímetro. La nieve mostraba un solo rastro de huellas, aproximándose desde el noroeste, deteniéndose en el umbral, y regresando hacia la línea de árboles. Las huellas eran idénticas a las mías. Las fotografié. No las reporté. El 9 de marzo se activaron los protocolos de emergencia.
Desperté a las 4:14 de la madrugada en un silencio absoluto. Sin viento. Sin crujidos. Sin el zumbido del generador. Esperé cualquier sonido natural. Nada. A las 4:17 escuché la puerta del cobertizo del generador abrirse de golpe. Una ráfaga, pero no había viento. El silencio seguía intacto. Dentro de la estación, otra puerta se abrió. El armario de almacenamiento. Escuché las bisagras quejarse. La madera rozar el marco. Algo descender al suelo de la sala principal. No abrí los ojos. Protocolo 22. Permanecer en el centro de la sala hasta que la condición se resuelva o amanezca. Yo estaba en la cama. Había violado el protocolo antes de que comenzara. Deslicé el cuerpo lentamente hasta el suelo. Me coloqué en el centro aproximado de la habitación. Me senté con las piernas cruzadas. Manos sobre las rodillas. Ojos cerrados. Algo se movía. Pasos suaves. No botas. No zapatos. Algo acolchado. Algo que no pisaba, sino que amortiguaba. Papeles agitándose sobre el escritorio. La radio encendiéndose. Estática. Silencio. La puerta de hierro de la estufa abriéndose. Brasas desplazándose. Cerrándose otra vez. Se acercó. No abrí los ojos. Se detuvo frente a mí. Lo suficientemente cerca para sentir el desplazamiento del aire. Lo suficientemente cerca para oler algo frío y mineral, como granito. Como hielo. Como las profundidades donde nada ha vivido jamás. Esperó. Yo esperé. 1 minuto. 2. 3. Luego se alejó. La puerta del armario volvió a cerrarse. Silencio. Me quedé sentado hasta el amanecer. Cuando la luz gris se filtró por las cortinas, abrí los ojos. Nada estaba fuera de lugar. Excepto una cosa. Sobre el escritorio, junto a la radio, había una llave. Vieja. Oxidada. Diferente a las 12 del cofre. Nunca la había visto. Conté las llaves del cofre. 12. Tomé la 13ª. Estaba helada. No fría de habitación. Helada como si hubiera permanecido horas bajo la nieve. Protocolo 19. Retirar la 13ª llave sin mirarla. Salí al exterior. -17 grados. Caminé 50 metros al azar hacia el norte y la dejé caer en la nieve. No la enterré. No marqué el lugar. No miré atrás. La última semana pasó en obediencia absoluta. Cortinas cerradas a la 1:45. Llaves giradas a medianoche. Línea de sal revisada cada mañana. Gritos registrados. Pasos contados. Voces ignoradas. Sobreviví. El 31 de marzo hice mi patrulla final. En el marcador de la milla 6 escuché algo nuevo. Un zumbido. Grave. Constante. Apenas por debajo del umbral de audición. Duró 30 segundos. No cambió. Simplemente existía. No lo registré. No había protocolo para un zumbido. Mi reemplazo llegó el 3 de abril. Sarah Chen. 28 años. Práctica. Silenciosa. Le mostré la estación. Le expliqué los sistemas. Luego le entregué la carpeta. Léela esta noche. Y mañana otra vez. ¿Funciona? Preguntó. Estoy aquí, respondí. Es la única respuesta que tengo. Dennis me sacó en avión esa misma tarde. Desde el asiento del copiloto vi la estación empequeñecerse, el techo verde, la antena, el cobertizo del generador, la línea de árboles desde donde venían los gritos. No saludé. En Fairbanks, la ciudad se sintió demasiado ruidosa. Demasiado luminosa. Intenté dormir. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, lo escuchaba. El zumbido. Bajo. Constante. Justo debajo del umbral. Encendí todas las luces. Me senté en el centro de la habitación. Esperé hasta el amanecer. 1 mes después recibí una carta. Sarah había registrado 12 gritos, 4 series de pasos y una voz pronunciando su nombre fuera de la estación. Había seguido los protocolos. Me ofrecieron otro destino. Lo rechacé. Ahora trabajo en una ferretería en Anchorage. Turnos diurnos. Luz fluorescente. Calefacción central. Preguntas normales con respuestas normales.
A veces, por la noche, camino el perímetro de mi edificio. 34 pasos. 34. Las voces no me han seguido. Pero sigo cerrando las cortinas a la 1:45. Sigo revisando la cerradura a medianoche. Sigo quedándome inmóvil si escucho un grito lejano, contando segundos, esperando el silencio. Algunos hábitos son difíciles de romper. Algunos hábitos te mantienen con vida. Hace 2 semanas recibí un mensaje satelital. Sara terminó su periodo. Un nuevo guardabosques llegó a Copper Creek. Thomas Bell. 26 años. Es marine. Me pidieron un consejo. Escribí 3 palabras. Sigue los protocolos. Eso es todo lo que tenemos. La carpeta. Las reglas. Los rituales que no tienen sentido, pero nos mantienen respirando. Los gritos que no respondemos. Las voces que no reconocemos. Las cosas que no miramos. Que no tocamos. Que no nombramos. Copper Creek sigue ahí afuera. Y a veces, en el espacio entre el sueño y la vigilia, escucho el zumbido. Bajo. Constante. Justo debajo del umbral. Y me pregunto, si Thomas Bell también lo oye.